¿Sí? Bueno, creo que ya es la hora para tomar, sí, vamos a tomar asistencia. Amaya, yo no los escucho a ustedes. Presente. Ah, y ahora sí, Amaya presente, gracias. Barroso, Bistolfi Rocío, Córdoba Agustina, Presente. Córdoba estás Agustina, Constanzo Villamil, Presente. Di Massa Fiorella, Presente. Dávila Valentina, Presente. Fadón Segundo, Presente. Freijo Manuel, Marsella Florencia, Presente. Martínez Valentina, Martínez Contarino, Adán, Presente. a ver qué más. Morquecho Lucía Elena. Ah, esta chica creo que empezaba a cursar. Sí, hoy me dijo. Morcheto. Esperen. Pérez Casariego. Molinuevo, Uma. Reynoso, Robelli. Presente. Robelli, azul estás. Sí. Y alguien más me dijo por ahí. ¿O no? Carolina Perdí. Reynoso. Reynoso, Carolina. Muy bien. Ah, vos, Carolina, eras la Sí, que era empezabas a sola. cursar. Perdón, Sí, sí. perdón. ¿Cómo estás, Cristina? Bien. Verdino Sura Presente. y Vicente, bueno. Así que está Bistolfi, Rocío, no tenés audio, no tenés micrófono, Rocío. Bueno, ¿alguien que no haya nombrado? Perfecto. Bueno, pequeños. Ramírez, profe. Sí. Ramírez. López Jacqueline. ¿Es la primera clase que estás? No. ¿Y nunca nunca te tomé? ¿Nunca te puse presente? Sí, me puso presente. Qué raro, porque no te tengo. Porque vos sos del otro plan, del plan nuevo. No soy del plan anterior. O vos sos del plan viejo. Bien. Junto Sí. con Brusca y con Carricar. Y yo acá nunca te puse presente, ojo. O quizá cursaste con los otros profesores, no conmigo. No, qué raro. Me hubieras dicho. Me hubieras dicho que no te nombraba o que no te ponía presente. ¿Vos decís que estás cursando desde el comienzo con acá? Sí. Qué raro. ¿Y nunca me dijiste que no te nombraba? ¿Cómo puede ser? Yo es el primer presente que tengo. Bueno. Fíjense, chicos, si uno no, porque están en lista, lo que pasa es que yo a veces no los nombro a todos, porque si no están, nunca los tuve presentes, no voy a hacerles perder el tiempo a los demás. Entonces, a los que siempre están les pongo presente, pero si alguno no está, que nunca nombré, díganme, por favor. Bueno, veamos. ¿Alguna consulta, algo para conversar, alguna duda de los temas que vieron, los que vieron conmigo? Seguimos avanzando, están todos en perfectas condiciones. ¿Sí? Romeo Pérez Casariego. Sí, Pérez Casariego. Pará. Si estás por Pérez. No, no te había escuchado, Adrián. No. Bien que me dijiste. Bueno. Nosotros habíamos llegado a hablar respecto de la supremacía o del bloque de constitucionalidad. Eran los tratados internacionales con jerarquía constitucional más la Constitución Nacional. ¿Eso se comprendió? ¿Alguna duda al respecto? Tenemos bien en claro cuáles son tenemos bien en claro cuáles son los tratados que forman parte del bloque de constitucionalidad y eventualmente los que pueden llegar a formar parte del bloque de constitucionalidad. ¿Sí?
Seguro, Fiorella, me miran como diciendo esta mujer de qué estar hablando. ¿Se acuerdan? ¿Están ubicados en tiempo y espacio? ¿Saben qué materia están cursando? Los noto así como, es muy temprano, ¿no? A las 8 de la mañana. Bueno, lo que vamos a ver Profe, hoy... disculpe, Sí, a mí me había quedado una duda en cuanto a la aprobación. ¿Era sí, la mayoría simple? sí. Porque tenía Para, anotado dos cosas y no me acuerdo qué era. para aprobar un tratado, que todo tratado tiene que ser aprobado, porque es uno de esos pasos que nosotros mencionamos en clases pasadas, porque los tratados internacionales son un acto o constituyen un acto complejo. ¿Qué significa un acto complejo? Cuando escuchen ese nombre acá en constitucional, significa que es un acto que no realiza un poder solo. En general realiza el Poder Ejecutivo con el Congreso, bien, o con el Senado, que es una de las cámaras del Congreso, pero no participa un solo poder. Entonces, ¿todo tratado tiene que ser aprobado? Sí. ¿Y cómo se lo aprueba? Con una mayoría simple, ¿bien? Más de la mitad de los miembros. Ahora, ¿todo tratado tiene que tener jerarquía constitucional? Yo les pregunto a ustedes, ¿todo tratado debe tener jerarquía constitucional? No, No. es No, otro tema. Después, bien, ahí entran a jugar los requisitos. Ahora, para que tenga jerarquía constitucional, sí o sí se necesita una votación expresa. No basta con la simple aprobación. Y esa votación expresa requiere una mayoría especial, que es una de las pocas mayorías que ustedes se tienen que aprender para esta parte, esta primera parte. Es las 2/3 partes sobre los totales. Es la única vez que se menciona en la Constitución expresamente una mayoría tan alta. ¿Esto queda claro? Sí, gracias. Bien. Bueno, pasemos a ver profe, ahora. buen día. Sí, buen día. Yo tengo una duda. Sí. Vio Ay, a mí se me corta. que No, usted dijo que para que se cumpla... Hola, ¿se escucha? yo te escucho mal. Así como que se entrecorta. Pero bueno, a ver, decime. Perdón, mi duda No, era que si para que se cumpla para que el tratado internacional tenga vigencia sí o sí en la etapa de gestación tenía que ser propuesta por el Poder Ejecutivo. bien. La pregunta te voy a hacer una pequeña corrección. No es para que tenga vigencia. La vigencia se relaciona con que se aplique y con que jurídicamente exista. En todas las etapas que vimos nosotros, gestación, aprobación, ratificación, el tratado todavía es un proyecto de tratado. Te voy a dar un ejemplo que no es jurídico, es como si fuera un bebé, ¿sí? Es un proyecto, un bebé en la panza de la mamá, todavía no nació. ¿Bien? Está en etapa de previa. ¿Te acordás que hablábamos de lo que significa vigencia? ¿Qué significa en derecho que algo tenga vigencia? Bien, que se pueda aplicar, que yo puedo decir, señor juez, o a las autoridades, mira, acá dice esto, tengo este derecho, tengo esta garantía, que se me pueda reconocer, que yo pueda exigir el cumplimiento de esos deberes y gozar de esos derechos. ¿Eso queda claro? La vigencia viene después de la publicación. Todavía no viene. Ahora, en la etapa de gestación, que es el primer acercamiento entre las partes, que el Estado argentino dice, yo quiero firmar este tratado internacional con estos estados y sobre este tema, principalmente, y en casi todos los casos, el Poder Ejecutivo solo lleva adelante esta etapa, ¿sí? Se promueve por parte del Ejecutivo, porque él se reúne y se acerca, manifiesta la voluntad a través del ministerio correspondiente de firmar el tratado internacional. En un solo caso, yo creo que lo mencioné, necesita tener previamente la participación del Congreso. Cuando se trata de un tratado, ¿sobre qué tema? Sobre límites. Porque el arreglo de los límites de nuestro país, me estoy refiriendo a los límites internacionales, no a los límites de las provincias, el arreglo de o la fijación de los límites del territorio argentino es un acto complejo que realiza el Ejecutivo con el Congreso, porque también importa acá a todas las provincias cuáles son los límites del país. Y allí está representado por la Cámara de Senadores. ¿Me van siguiendo? Es el único caso donde el Ejecutivo previamente tiene que tener la participación o la autorización o el visto bueno por parte del Congreso. ¿Sí? ¿Se comprendió?
¿O fui clara? Sí, gracias, profe. Fíjense ustedes en el artículo 75, inciso 15, que estamos hablando de las atribuciones del Congreso. En ese inciso se menciona arreglar definitivamente los límites del territorio de la nación, ¿sí? Ese arreglar es una atribución del Congreso, ¿bien? Arreglar significa que lo va a negociar con los países vecinos, no lo va a fijar Argentina en forma unilateral. Y no, ¿cómo que no? Porque influye acá confluye en la soberanía de todos los estados. Pero entonces, participa el Congreso porque es una manda de la Constitución, y el Poder Ejecutivo porque es el Poder Ejecutivo quien tiene el desarrollo de esta función de representar al Estado. Es la cara visible, ¿sí? Por ser jefe del Estado. ¿Bien? ¿Quedó aclarado? ¿Fui clara? Bueno, ahora vamos a ver nosotros la relación que tienen el resto de los tratados internacionales. Ya ese bloque lo dejamos allá arriba tranquilo. Por el momento lo dejamos descansar. Porque existe toda una gama, todo un resto de tratados internacionales, ¿bien? ¿Dónde los ubicamos? No fue sencilla esta ubicación, de hecho hubo bastante conflicto. ¿A qué tipos de tratados me refiero? ¿Hay tratados de derechos humanos que no tienen jerarquía constitucional? Yo les pregunto a ustedes. ¿Hay tratados de...? Claro que sí. Muchos tratados de derechos humanos que han sido firmados no tienen jerarquía constitucional. Todavía, por el momento, nunca la tendrán. Entonces, acá encontramos toda otra serie de tratados. Los tratados de límites, los tratados de derechos humanos que no tienen jerarquía constitucional, los tratados sobre otros temas económicos o de integración, es decir, sobre población, cualquier otro tipo de tratado que no sean esos que específicamente constituyen y se encuentran dentro del bloque de constitucionalidad. ¿Nos ubicamos acá? Bien. Entonces, tradicionalmente existió una gran discusión hasta 1994, y esto es importante que ustedes hagan la separación, hasta 1994, porque en forma anterior se debatía y se discutía mucho si las leyes del Congreso tenían jerarquía superior o inferior a los tratados internacionales. ¿Qué quiero decir? Y estoy hablando antes de 1994, donde la única norma que tenía jerarquía, ¿cuál era? La más importante, ¿cuál era? La Constitución. La Constitución Nacional. Antes del 94 no había bloque. No había bloque. Bien. Entonces, decían, bueno, primero la Constitución Nacional y después ¿qué vienen? ¿Las leyes del Congreso o los tratados? ¿Qué hacemos? Bueno, eso fue una gran discusión que fue teniendo una evolución. En principio, el criterio primero de la Constitución y el primer criterio que utilizó la Corte, y acá seguimos nosotros la doctrina a través de los fallos de la Corte, porque es el que interpreta la norma, la Constitución por excelencia. Entonces, tomaban en cuenta en primer lugar el artículo 31 de la Constitución, que ustedes quizás ya lo están viendo con García Arena, o no sé si llegaron a ver Supremacía, que lo van a ver con él. Este artículo 31, ¿cómo comienza? Sus primeros renglones, ¿quién lo lee, por favor? Facundo, Amaya, ¿estás por ahí? Lee, por favor, la primera parte. Perfecto. Esta Constitución, las leyes de la Nación que en su consecuencia se dicten por el Congreso y los tratados con las potencias extranjeras, son la ley suprema de la Nación. Y las hasta autoridades allí, por favor, hasta allí. Perfecto. Gracias. Fíjense ustedes, la Corte interpretaba para darle un valor, una jerarquía a estas leyes, y volvemos a lo mismo. ¿Para qué se necesita conocer la jerarquía de las leyes? ¿Por qué nos interesa estudiar a nosotros? ¿Qué orden tienen? ¿Dónde ubicamos los tratados? ¿Dónde ubicamos las leyes? ¿Cuál es el valor de estudiar la jerarquía de las normas? ¿Para torturarlos a ustedes? ¿Cuál es el sentido? Ah, miren qué linda pregunta de examen. Se me quedan todos mudos. ¿Para qué estamos? Y a ninguno se le ocurrió preguntarme, yo lo dije, pero a ninguno se le ocurrió, ¿para qué estudiamos esto? Y lo primero, ¿esto para qué me sirve a mí? El orden ¿Para qué?
el orden de prelación, digamos, hace que uno se guíe por la norma más importante. Las otras tienen que atenerse a esa norma. Sí, pero ¿para qué? Vos todos los días vas por la calle y decís, bueno, a ver, yo voy a hacer esto porque la Constitución me lo permite, o hay un tratado internacional que yo creo que es dudoso y me van a poder... ¿De verdad haces eso? No te creo. ¿Vas con la Constitución y todos los tratados bajo el brazo haciendo eso todo el día? Y no le voy a decir a mi novia tal cosa porque la ley del Congreso dice, yo no creo, pero le puedo decir que la Constitución, si tu novia no tiene ni idea, no estudia Derecho, estudia Ingeniería, Física, ¿para qué sirve? Para al momento de la aplicación, si hay una disputa entre dos normas, no sé si se dice disputa igual, Sí. pero para saber cuál tiene mayor prevalencia o mayor valor sobre la otra. Perfecto, ¿y a qué le llamas el momento de la aplicación? ¿Es cuando estás tomando un café con tu novio? Cuando en un caso o en una sentencia está la duda sobre qué norma aplicar. En un caso, antes que una sentencia. ¿Quién va a resolver en definitiva? Porque vos estás tomando un café con tu novio y no te importa ni el Código Civil, lo que te estás diciendo no te guste, aunque vos sepas que le vas a decir algo y la Constitución, porque vos ya sos más viva y estás estudiando constitucional y le estudia económica, entonces, y no dio constitucional. Entonces, ¿vos qué le decís? No, yo no se lo tengo que decir porque la Constitución... No, vos estás enojado y se lo decís igual. ¿Qué te importa la Constitución, el Tratado de Viena? No te importa nada, decir la verdad, Valentina. Entonces, ¿en qué momento se aplica eso? ¿En qué momento se aplica eso? Bien, más allá de que pero esto sería algo muy específico de los abogados, que conocemos las leyes, pero más allá de eso, ¿en qué momento se aplica? Cuando existe un caso concreto, un conflicto de normas, que ya puede venir entre un hecho de una autoridad pública, ¿sí? Un decreto, una ordenanza, un decreto, un hecho, un acto administrativo, ¿bien? O mismo que entre dos particulares, un conflicto. Cuando los jueces tienen que resolver, son ellos los que en cada caso concreto van a decir, bueno, ¿qué norma prevalece? Cuando existe un conflicto, ahí es importante. Ustedes me pueden decir, bueno, cuando voy a firmar un contrato, Sí, ahí también, pero fundamentalmente cuando existe un conflicto, porque son los jueces los que van a dirimir esta cuestión. De allí la importancia de tener, porque ordenan, claro que ordenan toda la vida de esa comunidad. Saber cuál es la ley más importante, claro que sí, pero en concreto, ¿en qué momento se va a poner de manifiesto? ¿En qué momento se va a aplicar? ¿Quiénes lo van a emplear por excelencia esta jerarquía de normas? ¿Se comprende esto? Para ir bajando a la realidad, si no estamos estudiando en el aire no tenemos ni idea, ¿bien? Entonces, ¿para qué es importante saber cuál es la jerarquía de las normas? Porque el juez lo va a tener que aplicar. Porque va a tener una serie de derechos y una serie de actos o de cuestiones que resolver. Entonces tiene que decir, bueno, a ver, como una tabla, no es algo tan metódico porque tiene que integrarlo, sí tiene que tener un concepto amplio, pero más allá de eso, bien, el norte es la Constitución. Entonces, el artículo 31, que tiene su redacción desde 1853, se tomaba como antes de 1994, como una pauta de jerarquía. ¿Sí? Como que nos daba esa escalera, ese orden. Entonces dice el artículo 31, esta Constitución, las leyes que dicte el Congreso y los tratados internacionales. Entonces esa primera idea que aplicó la Corte hasta el año 1992 y 93, por jurisprudencia, ¿qué orden daba de jerarquía? La Constitución, las leyes del Congreso y un tratado internacional. Esto coincidía, que ustedes lo han estudiado con el doctor Pagni, a un Estado, cuando vieron la evolución del Estado, a un Estado cerrado, a un Estado donde no existía todavía la integración ni la globalización. Cada Estado fundamentalmente atendía sus cuestiones puertas adentro y no había tanta comunicación, ni tanto trato, ni tanto tráfico comercial, ni de personas, ni de turismo, ni de nada entre un Estado y otro. Eran otras épocas. Esto luego los medios de comunicación, y ni hablar, la tecnología, internet, nos hizo todo uno, ¿bien? Que es lo que hablábamos la otra vez, un virus en China nos viene a nosotros acá a traer consecuencias, era impensado esto antes. Los medios de comunicación, los aviones por excelencia, han acortado todo, la distancia y el tiempo. Entonces, un Estado más cerrado, ¿sí? Esto es como que en un barrio, yo atendía nada más que lo que pasa en mi casa.
Ese fue el Estado primero por excelencia. Entonces no necesitaba tener normas de convivencia con los vecinos. Si yo cierro las puertas y las ventanas, no me importa lo que le pasa al vecino, ni conozco la cara del vecino. ¿Entienden? Así era un comienzo el Estado. Y la Corte aplicaba a rajatabla este criterio: Constitución, leyes del Congreso y tratado internacional. Entonces nos íbamos encontrando con esta paradoja. Se firmaba un tratado internacional, estaba el tratado vigente, bien, y posteriormente una ley del Congreso desconocía lo que decía el tratado. Entonces, ¿cómo? Un tratado internacional donde se había comprometido y empeñado la palabra con otros estados, después una ley del Congreso posterior podía modificarlo. ¿Me van siguiendo mi razonamiento? Porque la ley del Congreso es más importante. Entonces se aplicaba el criterio de ley posterior deroga la ley anterior. Y eso empezó a hacer ruido. Y eso empezó a nivel internacional, cuando empezamos a abrir las ventanas y las puertas de nuestra casa para tratar con los vecinos, porque ya no nos alcanzaba para nosotros solos, bien, estar solos, conviviendo de puertas adentro. Entonces empezó a hablarse de esto que ustedes lo han quizás estudiado con el doctor Pagni, bien, la globalización, el estado de integración. Ya empezamos a estar en una comunidad internacional. Entonces empezó a tener que cambiarse este criterio. No puede luego una ley del Congreso posterior modificar algo que se pactó en un tratado internacional, porque los tratados se hicieron para cumplir. ¿Comprenden? Esto es como que ustedes firmen un contrato, bien, y después van a su casa, y su padre, o su madre, o su marido, o su mujer, lo que sea, no, eso yo no lo voy a cumplir. Entonces, ¿para qué firmaron? ¿Y cómo le dicen ahora al otro con el cual firmaron el contrato que no sirve para nada? Esto no es de buena fe contractual. Y en el derecho internacional es fundamental el cumplimiento de lo que se pactó. Bien, es absolutamente básico y fundamental para las buenas relaciones internacionales. Entonces, seguíamos teniendo este artículo 31, pero a raíz de esta modificación de criterio y esta globalización, la Corte Suprema de Justicia empieza a variar el criterio. Empieza a decir, a ver, no, ya no podemos hacer que una ley del Congreso tenga mayor valor o mayor importancia que un tratado internacional. Entonces, a través de la jurisprudencia, en el año 1992, empieza a variar el criterio de valor o de jerarquía y coloca a los tratados internacionales por encima de las leyes del Congreso. ¿Me van siguiendo? Entonces, a partir del año 1992 hasta 1994, los tratados internacionales, por criterio de la Corte, se ubican por encima de las leyes del Congreso. Y en 1994, la reforma de la Constitución recoge este criterio, y hoy día lo tenemos expresamente mencionado en la Constitución. Por lo tanto, hoy día ya no tiene sentido, o sea, no es que no tiene sentido, pero ya no existe más discusión, ya no es por una interpretación de la Corte, ya directamente lo dice la Constitución, en el artículo 75, inciso 22. ¿Quién me lee? Es el primer párrafo, pero escuchen lo que les pido. La parte pertinente. ¿Saben lo que significa parte pertinente que estoy diciendo? Florencia, ¿sabés? Porque mirás como diciendo esta mujer, ¿de qué me habla? No, es que no llegué a escuchar el artículo, por eso. 75, inciso 22. ¿Quién me puede leer? Son 3 renglones, chicos, de ahí. La parte pertinente. A ver, Guillermo, Constanzo, que te veo que estás con la Constitución. Pero solo quiero la parte, porque así le hacemos en el examen. No me lean todo. Aterricen y me leen la parte pertinente. Son 3 renglones, Guillermo. Ok. A ver, los demás tratados y convenciones sobre derechos humanos, luego de ser aprobados por el Congreso, requerirán el voto de las 2/3 partes ¿a de dónde la te totalidad. fuiste? Yo dije el comienzo. El primer párrafo. Ok. Aprobar o desechar tratados concluidos con la... Te estoy diciendo parte pertinente. Vos lees ese párrafo y me decís dónde está puesto directamente lo que yo acabo de explicar. Los tratados y concordatos tienen jerarquía superior a las leyes. Exacto. Así es en el examen, Guillermo. Y viste que uno de entrada quiere leer todo y dice, esta mujer que me está preguntando, madre mía, ¿es calmarse? Claro, no, te hago el ejercicio para cuando te tomes. Viste que decís, Dios mío, acá yo por dónde empiezo, y no, y encima todos me están mirando, esta gente. Y, no, entonces vos simplemente tenés que respirar profundo y pensar la pauta que te dieron. Los tratados, gracias.
Los tratados y concordatos tienen jerarquía superior a las leyes, punto. Ya no tengo nada más que discutir. Ahora, la jerarquía, ¿cómo quedó? Ahora sí tenemos que hablar de bloque, ¿me van siguiendo? Porque estamos en 1994 y tenemos todo ese inciso del 75, inciso 22. Entonces tenemos bloque de constitucionalidad, tratados internacionales y leyes del Congreso. Ahora quedó bien claro. Y ustedes me pueden decir, bueno, pero entonces, ¿cómo choca? ¿Este artículo no choca con el 31? Que me hablaba de constitución, leyes y tratados. Cuando, ¿ya lo vieron el tema de supremacía con Diego? ¿Sí? O más o menos. Bueno, el artículo 31 queda como una pauta, no como una orden de prelación, no como un orden de jerarquía, sino que queda como una pauta donde se marca cuál es la ley suprema en general, las leyes más importantes, lo que vendría a ser el derecho federal, a diferencia de lo que puede ser el derecho provincial. ¿Bien? Yo les mencioné a ustedes distintos fallos que ustedes van a tener que ver. Mañana tenemos clase, Valentina, a las 12, vos que sos la regente del curso. ¿Tuvimos quórum? No, como quieran ustedes. Eso después, ustedes lo resuelven, viene mejor, porque podemos ir tocando otros temas, ¿bien? Así que vos después como capitana del grupo me mandás mensaje. Sí, dice Facundo, perfecto, al menos tenemos uno ya, ¿bien? Entonces, lean estos fallos, son fáciles, los buscan, porque hasta 1992 se aplicó el criterio de la Corte que estaban primero las leyes y después los tratados. Y en 1992 lo varían. Son dos fallos fundamentalmente, uno es Edmejian con Neustadt y otro es Edmejian, y otro es Edmejian con Sofovich. Búsquenlo y mañana los conversamos, ¿bien? De estos fallos, ¿qué se les pide? Lo vemos mañana, es algo muy rápido, muy sencillo, no se profundiza mucho, no es como el caso Fight, no se profundiza de esa manera, pero para que ustedes sepan cuál es el criterio y los fallos que se aplicaron. ¿Todos se entendieron? ¿Sí? ¿O algo más para mencionar aquí? ¿Se comprendió el tema de los fallos, profe? No, porque ustedes no, lo podés buscar en internet, en cualquier, porque son fallos que no tienen, siempre los trabajamos en clase, pero no se trabajan en profundidad. Perfecto, gracias. Bien, si alguno lo necesita o lo pidiera en forma particular, no lo encuentra, me lo pide y yo se lo paso por privado. Bien, no tengo inconveniente en eso, pero vos lo googleás. No. El 7, Valentina me pregunta la fecha del parcial, el 7 no es. El 7 de octubre no es. ¿Ustedes tuvieron clase con Oscar Pagni? ¿Y le preguntaron a Pagni la fecha? No. Nos dijo que hablemos con vos, tipo que vos nos ibas a decir en algún momento. Y sí, pero yo le pregunté a él y no responde. Y yo les preguntaba a usted, a ver, bueno, Dios mío. Yo la fecha que yo tengo, entonces ya está. ¿Vieron que uno quiere ser democrático y no se puede? En este caso es una monarquía. Después dicen las mujeres somos autoritarias. Bueno, si entre tres son dos hombres y una mujer, listo. Por eso me llamo Cristina. ¿Ven ustedes? Esto es un chiste. Por eso las Cristinas somos reinas. Solamente sabemos, no estamos para vivir en democracia. Bueno, después si se escuchan por ahí que soy autoritaria, ustedes son testigos. Entonces, en principio yo lo pondría, por lo que ustedes me dijeron, más o menos para la semana del 20, 22, por allí. Que no les coincide con otra cosa, ¿verdad? ¿Hablen ahora o callen para siempre? Perfecto. Gracias. Entonces yo después lo converso con García Arena y con Oscar y fijamos más o menos. Esa sería la fecha. Puede haber alguna variación de algún día, pero estamos en esa fecha. ¿Bien? Y el recuperatorio el 29, o sea, la otra semana. Yo después se los confirmo mañana, en todo caso. ¿Sí? Ya para que ustedes se vayan acomodando. Perfecto. Entonces, sigamos. Tenemos que ver ahora nosotros una categoría de tratados, que son los tratados de integración. Es una categoría especial de tratados internacionales que la Constitución Nacional los incorpora especialmente luego de la reforma del 94. Antes de la reforma del 94, estos tratados existían porque estaban en el derecho internacional, pero también se relacionan con el desarrollo y el cambio, lo que hablábamos recién. Este Estado
que pasa a estar en una situación más de globalización. Entonces necesita de otras herramientas jurídicas para estar a la altura del derecho internacional. Estos tratados de integración están comprendidos dentro de las atribuciones del Congreso. Y ustedes dirán, bueno, ¿pero por qué? Porque es el Congreso, no se olviden ustedes, que tiene la función principal, o una de sus funciones, mejor dicho, aprobar o desechar tratados. Entonces, por eso aparecen ahí los tratados, tanto los de derechos humanos, tanto los que van a tener jerarquía, como estos tratados de integración. Primero les explico lo que son los tratados de integración y después vamos a ver lo que dice el artículo, en ese inciso 24, artículo 75, inciso 24. El tratado de integración es un tratado que se firma con otros estados, por el cual cada estado que firma, en este caso el argentino, delega competencia y jurisdicción, ya vamos a ir nosotros analizando cada palabra, le otorga o delega competencia y jurisdicción a un organismo supraestatal. ¿Qué significa? Le da parte de su competencia y jurisdicción a un organismo especial que se conforma en ese tratado, que va a estar por encima de todos los estados firmantes. ¿Me van siguiendo? Es un organismo aparte, nuevo, creado en ese tratado, que va a estar por encima de todos los estados que firman. ¿Bien? Todos los estados que firman van a tener la misma categoría, el mismo poder, porque le otorgaron parte de su competencia y parte de su jurisdicción a este organismo supraestatal. ¿Hasta acá me siguen? Bien, ¿qué significa? Entonces, estos tratados de integración, el Estado se está desprendiendo de una pequeña parte o de una pequeña cuota de su soberanía. Ups, dicen ustedes, ¿cómo de su soberanía? Sí, sí, porque cuando otorga o delega a ese organismo especial, supraestatal, que no es un organismo que vive para todos los casos, no, para este tratado se crea, es no sé, el organismo o el tribunal del tratado de Suiza, de tal, ¿entienden? Es un organismo creado especialmente dentro de la esfera de ese tratado, donde el Estado argentino le da competencias. ¿Qué es darle competencias? Es darle y cederle a este organismo superior parte de atribuciones que por la Constitución las tiene el Estado argentino. Fundamentalmente de acá surge la idea de poder dictar leyes o legislación referida a determinados temas. Por ejemplo, si estamos hablando de un tratado internacional de integración sobre libre comercio o tránsito de cítricos entre Argentina, Paraguay y Brasil, pues entonces el Estado argentino, junto con Paraguay y Brasil, ceden a este organismo que se crea la posibilidad de legislar en materia de cítricos. ¿Entiende? Por ejemplo, en materia impositiva o en materia de aranceles. No le cede toda la capacidad de legislar en tema de impuestos. No, con el resto de las frutas, verduras, no, solamente en temas de cítricos. ¿Bien? Y no solo le da la capacidad de dictar esa legislación, ¿sí? Y de dictar esos actos, sino que también le da jurisdicción. ¿Y qué es la jurisdicción? Es la capacidad de juzgar, que específicamente tiene el Poder Judicial. Significa que no solo ese organismo puede dictar leyes, sino que además si existen conflictos entre esos estados por el tema de los cítricos, no se van a dirimir en los tribunales de cada país, o en los argentinos, o en los paraguayos, o en los brasileros. ¿Dónde se van a dirimir esos conflictos? ¿A dónde tengo que presentar mi demanda? Ante este organismo supraestatal. ¿Se entiende? Se crea un tribunal especial. ¿Se entiende lo que voy diciendo? Delega, confiere competencias, capacidad de dictar leyes en esos temas y al mismo tiempo jurisdicción. Cuando se delega la jurisdicción, se está delegando o dando la capacidad de poder resolver los conflictos. Se va a crear un tribunal. Pero no es que Argentina se desprende de su jurisdicción en cualquier tema. Si yo me quiero divorciar, tengo que ir a ese... No, eso no. Va a ser solamente en relación a esas competencias que delegó. ¿Soy clara con esto? Profe, Sí. ¿El fallo de esa corte internacional es vinculante? Porque Sí, absolutamente. Es vinculante, Valentina preguntó, si lo tienen que acatar o no, sí. Y ahora vamos a ver precisamente cómo es muy, porque decís, caramba. Entonces,
Es algo importante lo que se está cediendo, claro que sí. Pues ahora vamos a ver cuáles son los requisitos que exige la Constitución para que pueda llegar a tener validez este tratado de integración. ¿Hasta acá me van siguiendo? Bueno, vamos a leer ahora, no sé si Jacqueline Ramírez, estás por ahí, el artículo 75, inciso 24, y yo te voy a ir frenando para empezar a analizar este artículo 75, inciso 24. ¿Estás por ahí, Jacqueline? ¿Sí, no? Se nos fue. Bueno, a ver, Candela, Verdino, léelo vos, por favor. Yo te voy frenando. 24, ¿no? Por favor. Aprobar tratados de integración que deleguen competencia y jurisdicción a organizaciones supraestatales en condiciones de reciprocidad e igualdad y que respeten el orden democrático y los derechos humanos. Las normas dictadas en su consecuencia tienen jerarquía superior a las leyes. Hasta allí, por favor. Hasta allí. Después continúas. Gracias. Acá está definido lo que es un tratado de integración. Estamos hablando del Congreso. Seguimos con la atribución del Congreso. Siempre de aprobar. Esta etapa siempre la tiene el Congreso. Aprueba tratados de integración. ¿Cuáles son los tratados de integración? Automáticamente lo define la Constitución Nacional, que delegan competencias y jurisdicción a organizaciones supraestatales. Era lo que yo les decía. El delegar le otorga, le concede el Estado argentino, ¿bien? A ese Estado supraestatal. Es un organismo que se va a crear en el marco de ese tratado y que va a estar por encima de estos estados que firman. Que está por encima que estos estados que firman se toma en cuenta porque tienen competencia y jurisdicción. ¿Qué significa competencia? El Estado argentino, como el resto de los estados, le delegan, le otorgan la posibilidad de dictar leyes o normas en relación a determinados temas. ¿Cualquier tema? No. El tratado lo va a especificar en forma detallada, ¿entienden? Por ejemplo, de legislar, como yo les decía, en materia impositiva. Generalmente esto se hace así. Son tratados que comprenden cuestiones de desarrollo, cuestiones de tecnología, cuestiones demográficas, ¿sí? Cuestiones de estudios, de universidades, fundamentalmente, ¿sí? De intercambio de mercaderías. Es para integrar, para que haya un desarrollo conjunto y mutuo de la zona. Entonces, competencia, y no se olviden de la jurisdicción, porque, insisto, se va a crear un tribunal que va a estar dirimiendo los conflictos. ¿Cualquier conflicto? No. Los que surjan en atención a estas competencias que fueron delegadas. Porque estas materias que fueron delegadas, se va a tener que aplicar solamente la legislación que dicte ese organismo, y vamos a tener que acatar los fallos que dicte ese organismo. ¿Soy clara con esto? Por eso se menciona que Argentina, en esa porción de materias que está dando y delegando, cede su soberanía. ¿Por qué cede su soberanía? Porque el Congreso no legisla en esas materias y porque no voy a poder ir a mis tribunales, a los tribunales propios argentinos. Voy a estar sometida a la jurisdicción de ese organismo supraestatal. ¿Esto queda claro? ¿Seguro? No los veo muy convencidos. ¿Sí? Si no queda claro, me preguntan, no tengo problema. Romeo, no te veo muy convencido. ¿Queda claro? ¿Se entiende? Sí, profe, sí. Perdón, bien, estaba bien. leyendo lo que queda del artículo. Perdón. Muy bien, perfecto, no, porque miraba. Entonces, ahora, el Congreso, al momento de aprobar el tratado, ojo, acá Candela acaba de leer algunas condiciones. Tiene que prestar especial atención a qué. Entonces, nosotros tenemos el concepto, qué es lo que se delega, y ahora las condiciones de aprobación. Que antes de aprobarlo el Congreso tiene que verificar en forma bien concienzuda. En primer lugar, en condiciones de reciprocidad. ¿Qué significa en derecho internacional en condiciones de reciprocidad? Y si el Estado argentino está cediendo la jurisdicción y la competencia en estas materias, y que el resto de los estados firmantes también.
todos tenemos que tener las mismas competencias que hemos delegado, ¿sí? Que las mismas condiciones de todos acatemos el fallo de este Tribunal Internacional, ¿se comprende? Que sea todo equilibrado. Condiciones de reciprocidad e igualdad. Cuando estamos hablando de igualdad acá, la Constitución hace referencia a que sean condiciones equitativas, de tal manera que al momento de firmar este Tratado Internacional de Integración, Argentina no quede en condiciones de desmedro o por debajo, de inferioridad, que tenga o que ceder más competencia o ceder más jurisdicción. Entonces tiene que haber un equilibrio, una equidad. Y al mismo tiempo que el resto de los estados firmantes respeten el orden democrático y los derechos humanos, que haya una base, un piso. Argentina no se va a poner de juez del resto de los sistemas de los países, pero al menos que exista un Estado de Derecho en los otros países y que exista un respeto a los derechos humanos. Por ejemplo, hoy día firmar un tratado internacional con Venezuela, ¿estaríamos en estas condiciones? Y habría que pensarlo bastante. ¿Bien? O en un país donde no exista un sistema democrático, o donde no haya un respeto a los derechos humanos. ¿Bien? Entonces acá el Congreso, antes de aprobarlo, fíjense ustedes que todavía no está vivo y todavía no estamos comprometidos ni está vigente el tratado, antes de aprobarlo el Congreso, tiene que analizar muy bien estas cuestiones. Estos tratados en general, son vistos, siempre fueron vistos en forma un poco temerosa, sobre todo cuando se firman con países más desarrollados, con países del primer mundo. Es lo que a un momento hubo mucha discusión si teníamos que firmar estos tratados, por ejemplo, con Estados Unidos o con países europeos, porque ellos tienen condiciones de mucho mayor desarrollo y de mucho mayor de avance y todo, otra cultura, otro sistema de justicia. Entonces quizá nosotros vamos a ver otro desarrollo económico, nos vamos a ver perjudicados porque no vamos a poder estar a la par de las exigencias de esos estados. La misma Constitución establece una presunción y por eso al momento de establecer los requisitos para que se firme el tratado, pone más exigencias si estamos firmando con un país desarrollado que con un país latinoamericano. La Constitución ya prejuzga. Dice, si estamos hablando de un país desarrollado, vamos a ver ahora las características y vamos a mirar 2 veces esto, porque es muy probable que quizá nosotros nos veamos perjudicados. Una cosa más, dice la Constitución, las normas que se dictan por este tratado de integración tienen jerarquía superior a las leyes. No el tratado en sí. El tratado ya sabíamos que está por encima de la ley. Lo acabamos de estudiar el 75, inciso 22. ¿A qué normas nos estamos refiriendo? A las normas que dicte, a las leyes que dicte ese organismo supraestatal. En esas materias que se delegaron, va a estar por encima de lo que diga el Congreso. Esto es importante. Acá es donde se pone énfasis en que nosotros cedemos una partecita de competencia. Porque no solo se aplica la norma por encima de lo que diga el Congreso, sino que además no se dirimen los conflictos en nuestros tribunales, sino que en este organismo supraestatal. ¿Esto queda claro? La importancia. Nosotros a la fecha, esto es del año 1994, todavía no se firmó ningún tratado de estas características o de estas condiciones. Con esto, ¿qué les quiero decir? Y es un instrumento que a la vista de nosotros es un instrumento un poco complicado, sobre todo, insisto, por esas condiciones inferiores que podemos tener en cuanto a desarrollo demográfico, cultural, económico. A continuación, el párrafo que sigue, el artículo, nos habla de los requisitos de forma. Hasta ahora nosotros podríamos decir que son los requisitos de fondo, es decir, cuándo se da un tratado de integración y qué requisitos, sobre qué materias y sobre qué temas. Y acá son los requisitos de forma, qué requisitos se tienen que cumplir, ¿sí? Qué formalidades para que el tratado exista. Y acá la Constitución divide, si se firman con países latinoamericanos, donde nosotros tenemos coincidencias o parecidos en la historia, en la cultura, en el desarrollo cultural, en cuestiones raciales, en cuestiones económicas, donde va a haber un mayor equilibrio y equidad, o países que tienen un desarrollo superior. Para darles un ejemplo, que no tiene nada que ver con lo jurídico, es como si nosotros firmáramos un tratado, un acuerdo, un contrato,
¿sí? Que vamos a comprar en forma conjunta, no sé, maquinarias para equipar nuestro estudio o nuestra casa, y nosotros lo firmamos con personas que tienen la misma capacidad económica o las mismas condiciones que nosotros, ¿sí? Entonces más o menos vamos a tener el mismo criterio, el mismo alcance de compra, la misma forma de endeudarnos. Y es muy distinto si nosotros firmamos ese mismo acuerdo, vamos a comprar computadoras, o vamos a comprar, no sé, un auto en conjunto, si lo firmo con gente que tiene una capacidad económica mucho mayor. Porque entonces esa persona va a querer comprar más maquinarias, o de mejor calidad, entonces yo ya voy a estar que no llego, ¿entienden? Para poder seguir el proyecto de estas personas que tienen un nivel superior. Es un ejemplo que no es jurídico, es un poco burdo si se quiere, pero para que entiendan cómo puede llegar a impactar las diferencias de condiciones cuando estamos frente a estados que son muy desarrollados. ¿Bien? Seguí, por favor, Candela, leyendo la parte que queda del artículo. La aprobación de estos tratados con estados de Latinoamérica requerirá la mayoría absoluta de la totalidad de los miembros de cada Cámara. En el caso de tratados con otros estados, el Congreso de la Nación, con la mayoría absoluta de los miembros presentes de cada Cámara, declarará la conveniencia de la aprobación del tratado y solo podrá ser aprobado con el voto de la mayoría absoluta de la totalidad de los miembros de cada Cámara después de 120 días del acto declarativo. Hasta ahí, por favor. Fíjense ustedes, y acá hay mucha, por ahí se van a confundir demasiada cantidad de mayorías. Marca una diferencia. Cuando estamos firmando los tratados con países que tenemos estas mismas condiciones, o parecidas, con países de Latinoamérica, se requiere una sola votación para aprobarlo, ¿sí? El Congreso se reúne con una mayoría especial, la mayoría absoluta, si no la recuerdan acá, no importa. Bien, se reúne, participa de una sola votación para aprobarlo. Si en cambio está firmando con países que no son latinoamericanos, la Constitución ya presume que dice, a ver, espera, acá tenemos que poner un poco más de atención. Entonces requiere 2 votaciones para aprobar el tratado. Esa es la diferencia. Requiere 2 votaciones. Una primera, donde se reúne el Congreso, cada cámara por separado, para ver si es conveniente o no, hacen una primera aproximación, un primer estudio del tratado. ¿Conviene, no conviene? ¿Cuáles son las condiciones? ¿Hay equidad? ¿Hay reciprocidad? Hacen un análisis, pero ahí no queda aprobado. Se necesita o se requiere de una segunda reunión de las cámaras, de una segunda votación, para que sí en forma definitiva el tratado quede aprobado. ¿Se comprendió? ¿Florencia? ¿Se entiende? Con países latinoamericanos basta una sola votación. Con países que no son latinoamericanos se requiere un proceso de 2 votaciones para que quede el tratado definitivamente aprobado. Adán, ¿querés preguntar algo? Sí, o sea que si no son latinoamericanos, por más que no sean potencias, se vota 2 veces. Exactamente, exactamente. El convencional constituyente estableció una presunción, que con los países latinoamericanos tenemos condiciones de mayor equidad, porque compartimos cultura, porque compartimos historia, religión, lo que sea. Con el resto de los países, no importa si son o no son potencias, ya se requiere 2 votaciones. ¿Bien? Es lo importante de la forma, quizá el que sepa la mayoría está perfecto, alguno puede decir, mire, es una mayoría agravada, ¿bien? Pero que no se enrosquen acá con el tema de las mayorías, ¿bien? El que lo sepa, perfecto, mayoría absoluta, ¿bien? No es tan agravada como las 2/3 partes de los totales, ¿bien? Pero para darle un poco de practicidad. Esto es lo que se pregunta de los tratados internacionales, los tratados de integración. ¿Bien? ¿Qué son? ¿Cuál es su concepto? ¿Qué es lo que se delega? ¿A quién se le delega? ¿Bajo qué requisitos de fondo y de forma? O como ustedes los quieran dividir, ¿sí? En cuanto a la materia y en cuanto a las formalidades. Profe, solo una pregunta. Sí. Ese organismo internacional superior, ¿por quién está conformado? El mismo tratado lo dice. Ah, ok. ¿Sí? Son las pautas que firma el tratado. En general se suelen constituir, suponte vos, el tribunal, estoy hipotetizando, se puede decir que se conforma por 2 representantes de cada estado. Depende de la cantidad de estados que lo conforman, ¿sí? O, por ejemplo, muchas veces se suelen mencionar y se suelen elegir gente que conformen esta especie de organismo que dicta normas, estos parlamentarios, ¿sí? Los constituyen y los eligen los congresos de cada uno de los estados. Esas pautas las fija el propio tratado internacional,
de integración. No es que hay una pauta previa que tienen que cumplir. ¿Sí? El mismo tratado lo dice. ¿Quedó claro? Profe, ¿puedo hacer una pregunta más? Sí. En el caso de la Corte Internacional, Sí. ¿directamente en esa materia que trata el tratado se recurre a esa Corte o se recurre a esa Sí. Corte como última instancia? No, se recurre a esa Corte. Es directo. Porque vos estás delegando jurisdicción. Lo dice claramente, no podés venir de tus tribunales. No, no, es directo. Es una jurisdicción especial. ¿Bien? Es una jurisdicción. Esto es como más o menos cuando en los contratos, no sé si viste alguna vez que se fija una jurisdicción especial. Por ejemplo, en esta causa van a entender los tribunales ordinarios, los tribunales de capital federal. Viste que a veces antes, sobre todo en los contratos impresos que uno compra en la librería, suele aparecer, o los tribunales, bueno, acá lo mismo, se fija ahí. No voy a mi justicia del país, a mis tribunales, sino que directamente a ese organismo. Y acá les hago una aclaración, porque generalmente se habla como un tratado de integración, el Tratado del Mercosur, Mercado Común del Sur, quizá lo escucharon ustedes mencionar, que se firmó allá en Asunción en el año 1991, y es un tratado que verdaderamente siempre nació muerto, porque nunca terminó de arrancar, siempre existió mucho conflicto. Primero apareció con algunos tratados firmantes estados básicos, ¿sí? Que estaba Paraguay, que estaba Brasil, que estaba Argentina, luego se fueron sumando estados asociados, ¿bien? Pero, ¿por qué no es un tratado de integración el Mercosur? Se trató de modificándolo, reformándolo, fundamentalmente porque los conflictos se dirimen en los estrados de juzgado de cada país. Si Argentina tiene un conflicto con Brasil, o se va a resolver, de acuerdo el caso que se trate, o en los tribunales argentinos o en los tribunales brasileños. ¿Entienden? No hay un tribunal propio del Mercosur. Además, el tema de dictar legislación vino luego con mucha posterioridad, se fue agregando, que existen hace años se votaron los parlamentarios, los del Parlasur. ¿Se acuerdan que hubo bastante escándalo al respecto? Que todavía no empezaron ni a funcionar, que se los había designado en el último gobierno de Cristina, se firmó ese acuerdo, se nombraron, cobraban y ellos no trabajaban. Cobraban sus dietas, sus sueldos, los parlamentarios que ejercían funciones en el Mercosur, pero era un organismo, un congreso del Mercosur que no funcionaba, y esta gente ya estaba cobrando y ya tenía inmunidad parlamentaria, un disparate. Luego Macri, a través de un decreto, decide que van a estar en funciones el día que empezara a funcionar ese organismo, pero que no iban a cobrar, salvo si había algún gasto de traslado o de viático. Estoy hablando del año 2015, 16, 17, o sea, no es del siglo pasado, ¿eh? Y hoy día están en esa categoría. Están designados, pero ese organismo nunca funciona, o no, creo que se reunieron 2 o 3 veces, y no cobran sus dietas. Un Estado como el nuestro, fundido, encima le estamos pagando a funcionarios que no están, es un parlamento del Parlasur que no funciona. A ver, ¿es como un disparate o no? Bien, ya demasiado tenemos con nuestros propios diputados y senadores que cobran, y a veces cobran para hacer cualquier cosa menos para dictar leyes, de acuerdo al diputado de Salta era, no de Catamarca. Bien, ¿se comprendió esto del Tratado de Integración? ¿Sí? ¿O alguno quería hacer alguna otra pregunta? Bueno, vamos a ver rápidamente, como último tema, las relaciones con la Iglesia Católica, que es un tema muy breve. Y la semana que viene vamos a ver un tema un poco más complejo, que es la protección del orden constitucional. Y nosotros con eso terminamos esta unidad. O mañana, no sé si cuando nos vemos, si es mañana mejor. ¿Qué es esto de las relaciones con la Iglesia Católica que nos pide a nosotros el programa? Bien, antes que nada nosotros tenemos que tomar en cuenta lo siguiente, para no confundir. Que nosotros como Estado, ¿sí?, sostenemos el culto católico, apostólico y romano, como Estado. Y esta palabra es importante tenerla en cuenta porque la Constitución habla de sostener. ¿Algo tiene que ver esto con que solamente se permita un solo tipo de religión? No.
Nuestra Constitución, ya desde 1853, por el artículo 14 y por el artículo 19 de la Constitución, que habla del derecho a la intimidad, establece la libertad de cultos, por supuesto. Bien, que nosotros podemos profesar la religión que queramos, tener las creencias que así necesitamos tener o consideramos tener, independientemente del Estado. El Estado no puede controlar nuestra fe o nuestras creencias, siempre y cuando estemos hablando de que profesamos, practicamos un culto o una religión lícita, ¿verdad? Para eso tiene que estar reconocido y tiene una serie de procedimientos, ¿bien? Pero más allá de eso, fuera de ese marco ilegal, por el artículo 14 y el artículo 19 es indiscutible la libertad de culto y de conciencia. Eso es una cosa. Cuando nosotros hablamos de que el Estado argentino sostiene una religión oficial, no tiene nada que ver con el tema de la fe personal o cristiana o propia. El artículo 2 es otro principio. ¿Se acuerdan cuando hablábamos al comienzo de las clases un ejemplo de principio? Este es un ejemplo de un principio. No es ni un derecho ni una garantía, es un principio. Dice que el gobierno federal sostiene el culto católico, apostólico y romano. La raíz de esto, que ustedes vieron quizás formas de constitución o modelos de Compagni, esto es una norma que tiene un gran tinte histórico, responde a la historia nuestra. Porque no se olviden ustedes que la Iglesia Católica estuvo de la mano con toda la avanzada de colonización en nuestro territorio, ¿sí? Venía a la par. De hecho, ¿sí? Llegó a tener, junto con los jesuitas, casi una participación más activa en esa reconversión. No la estoy justificando ni estoy haciendo un juicio de valor. En esa reconversión hacia los indios o salvajes que ellos consideraban, ¿sí? Un trabajo de apoyo, de enseñarles a cultivar, de enseñarles la religión, de enseñarles a leer, a escribir, lo que fuere. ¿Bien? Entonces, la iglesia junto con la corona. De hecho, pasa a tener más fuerza la iglesia acá a través de sus misiones, y por eso llega un momento que, como le disgustaba poder a los reyes, se separan y las terminan expulsando y se van más para el norte. Eso es aparte. Bien, entonces, ya en el preámbulo nosotros vemos que está esta influencia de la religión. Porque nosotros ¿a quién invocamos en el preámbulo? ¿Cómo dice el preámbulo? A la protección de Dios. A la protección de Dios, fuente de toda razón y justicia. ¿Bien? Es el modelo que nosotros decidimos adoptar y hasta el día de hoy conservamos. Quizás se ha planteado mucho si esto es así, pero hoy por hoy sigue siendo, en nuestra cultura y en nuestra historia, la religión católica, apostólica y romana muy fuerte. La influencia de esa religión. Entonces, cuando el artículo 2 habla de gobierno federal y de sostiene, son dos puntos sobre los cuales nosotros tenemos que hacer hincapié. ¿Qué significa sostener? Significa que el Estado argentino, el gobierno, tiene que propulsar el salir a predicar el catolicismo, el salir a hacer campañas a favor del catolicismo. No. Sostener es sinónimo de apoyo económico. Significa que el gobierno federal, y cuando se habla de gobierno, se está hablando fundamentalmente del Congreso y del Ejecutivo, que son los que deciden qué hacer y cuándo se hace, ¿sí? Son los que legislan y los que ejecutan. El gobierno ayuda económicamente a esta iglesia o a este culto católico, apostólico y romano. ¿Y de qué manera lo ayuda? Bueno, por ejemplo, a través de la subvención que dan las escuelas religiosas, escuelas primarias y secundarias. ¿Por qué su cuota es menor a una completamente privada? Porque participa una partida presupuestaria del presupuesto nacional es destinado a sostener y apoyar a este culto. ¿Sí? Esto responde a dos cuestiones. Por un lado, responde a esta idea de que, bueno, participaron y son parte de nuestra historia en esa colonización. Y otros también en este artículo ven como una reparación, este artículo está desde 1853, como una reparación hacia la iglesia, porque en su momento fueron despojados y fueron quitados y apropiados de todos los bienes de la iglesia, se los quitaron y se quedó el gobierno con sus bienes. Entonces es como una forma de reivindicar ese comportamiento y de devolverle a la iglesia parte
¿bien? De esos bienes o de ese despojo que se hizo en su momento. Que este concepto quizá hoy día está en crisis, porque nosotros vemos que en el último gobierno, no, en el único gobierno de Macri, en algún momento se empezó a hablar, sobre todo que estamos siempre hablando de un Estado que es muy grande y que necesita achicar gastos, se empezó a plantear el tema de reducir el apoyo y la subvención a este culto católico, apostólico y romano. Da para discutir. Hoy por hoy se decidió conservar y se siguió, ¿sí? Tenemos una corriente, una influencia muy importante del catolicismo en nuestra cultura. Quizá no lo notamos nosotros tanto acá en esta parte del país, pero cuando uno va al norte, en provincias como Salta, La Rioja, Santiago del Estero, no sé si han tenido la oportunidad de Jujuy, de recorrer, es terrible la influencia que tiene la iglesia y el culto católico allá. ¿Sí? Entonces, todavía lo tenemos muy arraigados. Lo que no significa que esto va a ser siempre así. Quizá en algún momento se debata que el Estado no tenga que ser un Estado que no esté comprometido ni que apoye ni que sostenga ningún culto. ¿Se comprende lo que quiero decir? Hoy por hoy, sostener el culto católico, apostólico, romano significa que hay un apoyo económico. Hay un sostén económico. Y cuando hablamos de gobierno federal, nos referimos tanto a que puede ser a través de leyes del Congreso o de actos que realice el Ejecutivo. Un caso concreto es partidas presupuestarias que salen del presupuesto nacional que van a apoyar a la Iglesia. Ahora bien, esto en cuanto al sostén económico, pero también en la Constitución originariamente tenía una facultad del presidente de la Nación, que era el patronato. El presidente de la Nación ejercía el patronato en relación a la Iglesia Católica, Apostólica y Romana. ¿Y qué era esto del ejercicio del patronato? Estaba en el viejo artículo 86 de la Constitución. Antes las atribuciones del Ejecutivo no estaban en el 99, estaban en el 86. Y acá se mencionaba ¿qué traía aparejado el ejercicio del patronato? Que el poder se requería la participación del poder ejecutivo, del presidente, para la realización de ciertos actos dentro de la iglesia. Por ejemplo, el nombramiento de obispos o de autoridades máximas. Se necesitaba la aprobación del ejecutivo, no el conocimiento, no, participaba en el nombramiento. ¿Bien? Por ejemplo, cuando se quería establecer una nueva diócesis, acá en Argentina, se necesitaba la participación del Ejecutivo. O sea, tenía una participación activa dentro de los asuntos y las cuestiones de la Iglesia. Esto se modifica en 1994. Por eso nosotros, antes de 1994, entre los requisitos para ser presidente, uno de los requisitos que hoy día ya no está, es el pertenecer al culto católico, apostólico y romano. El presidente tenía que tener él como religión la católica, apostólica y romana. ¿Y por qué era esto? Y porque iba a participar del patronato, porque tenía el ejercicio del patronato. Entonces, cuanto menos que le pedíamos, sí, que fuera católico, no que fuera de otra religión. Hoy día ya ese requisito no está. ¿Me van siguiendo hasta acá? Entonces, Constitución de 1853, el artículo 2 que establecía una religión oficial y el artículo 86 que establecía el ejercicio del patronato para el presidente. En el año 1966, antes de la reforma de la Constitución, se firma un concordato con la Iglesia. ¿Se acuerdan lo que es concordato? Florencia, ¿qué es un concordato? Un tratado internacional. Exacto, con la Iglesia. Se firma un concordato en 1966. ¿Bien? ¿Y qué dice este concordato? Fundamentalmente, establece la derogación del patronato en beneficio o como una atribución del presidente. Por un tratado internacional se deja sin efecto una atribución que estaba en la Constitución Nacional. A partir de 1966, por ese tratado, por ese concordato, el presidente ya no se inmiscuye más en los asuntos de la Iglesia. Cuando hablo de inmiscuir, me refiero a que se necesitaba su participación, por ejemplo, en nombramientos, bien, la participación activa. Ya no tenía el ejercicio del patronato. ¿Bien? Pero fíjense ustedes, no se reforma la Constitución. El artículo 86 seguía estando. Entonces nos encontramos
que hasta 1994, donde efectivamente se quita el patronato de la Constitución, hoy día el artículo 99, ustedes lo pueden leer todos los incisos, ninguno habla del patronato, hasta 1994 tuvimos una situación rara a nivel constitucional. Una constitución que establecía que el presidente tenía el patronato y un concordato, el de 1966, que derogaba el patronato. ¿Y cómo era ese concordato? Desde el punto de vista constitucional. ¿Qué validez tenía? ¿Estaba por encima de la Constitución? ¿Por abajo de la Constitución? ¿Cómo estaba? Y según lo que hablamos antes, era inferior en ese momento. En ese momento y siempre. Porque los tratados internacionales siempre son inferiores a la Constitución. Inferiores o a lo sumo a la par. ¿Me van siguiendo? Ojo con eso. ¿Bien? Eran inferiores. Y además de ser inferiores, ¿cómo era el concordato? ¿Qué estaba haciendo ese concordato en relación con una cláusula de la Constitución? Estaba yendo totalmente en contra. Exacto, era inconstitucional. La Constitución le otorgaba el patronato y por una norma de una jerarquía inferior se derogaba una norma de la Constitución. ¿Qué se tuvo que haber hecho para que no fuera inconstitucional? Si no queríamos que estuviera el patronato, ¿qué se tendría que haber hecho? Constitucionalmente estoy hablando. ¿Qué se tuvo que haber hecho? ¿Qué mecanismo? ¿Bastaba firmar la reforma de la Constitución? Y ustedes van a decir, bueno, a ver, qué exigente, por un concordato, por una... No, pero a ver, ¿era inconstitucional el concordato? ¿O no era inconstitucional? Claro que sí. Ahora, la Corte, ¿qué dijo? Nada. Desde 1966 a 1994 la Corte no dijo nada al respecto. Cuando tuvo causas que llegaban a ella por la validez del matrimonio y del divorcio, que en algún momento existió, antes de la ley 23.515, el 85 tuvimos divorcio nosotros en algún momento en la legislación, la Corte nunca dijo nada. Nunca resolvió este conflicto de leyes entre lo que decía la Constitución, es que era tan grosero, y lo que decía el concordato. Resumiendo, 1853, artículo 2, que establece una religión oficial, el artículo 86 que establece el ejercicio del patronato, que nada tiene que ver, insisto, con la libertad de cultos. Son dos temas distintos. 1966 se firma un concordato con la Iglesia donde se deja sin efecto el ejercicio del patronato. 1994 se quita dentro de las atribuciones del presidente el ejercicio del patronato. Pero seguimos teniendo el artículo 2 y también se quita en 1994 como un requisito para ser presidente el pertenecer al culto católico, apostólico y romano. Hoy día, la Iglesia, por supuesto, cuando va a establecer una diócesis nueva o nombra una autoridad nueva, le tiene que dar a conocer al Ejecutivo, pero se lo comunica, porque es el jefe de Estado, pero él no tiene ya esa incidencia directa, el Ejecutivo, en los asuntos internos de la Iglesia. ¿Se comprendió esto? Fíjense ustedes que en el programa específicamente se pide la relación con la Iglesia Católica, ¿sí? Es eso, ¿no? Las normas, cómo fueron mutando y el tema del patronato y el concordato de 1966. Básicamente es eso. Sí, Adán. No, estaba pensando, por eso, partiendo de la base del artículo 2, por eso el Código Civil y Comercial establece que es una persona jurídica pública. Exactamente. Exactamente, muy bien tu acotación. Exactamente, persona jurídica pública. Le da esa categoría, porque acá está comprometido, es un interés que trasciende, o su actuación, el mero interés, la mera incidencia de las partes, ¿sí? Y siempre recordá vos que es el Vaticano está considerado un estado especial, porque no tiene un límite definido territorial. ¿Por qué? Porque los fieles están en todo el mundo, o sea, tiene incidencia en todos los países del mundo. Y por los temas generalmente que están referidos más a cuestiones espirituales, ¿bien? Que a cuestiones económicas, fundamentalmente, ¿bien?
Bueno, después vemos nosotros acá, el programa habla de la situación actual. Bueno, la relación de la Iglesia con el Estado, nosotros sabemos que concretamente la Iglesia ha tenido y tiene siempre mucho poder y mucha incidencia en cuestiones políticas también. Quizá no lo notamos tanto hoy, pero a lo largo de nuestra historia ha sido siempre de un poder y de una palabra y de una opinión con mucho peso. Bien, y ha ido fluctuando, épocas en que estaba más cerca del poder, épocas en que no, gobiernos en los que comulgó un poco más, independientemente que a nivel personal yo considero que en este caso el Papa, que es argentino, no debiera estar inmiscuido en temas, hacer política interna en el país. Porque él es un jefe de una iglesia a nivel de todo el mundo, no puede estar inmiscuyéndose en cuestiones políticas caseras de acá, de nuestro país. No, me parece que como jefe de la Iglesia y del Vaticano tiene que estar por encima de todo. Y que además la misión debiera ser, pero esto ya desde el punto de vista personal, debiera ser más que nada integrar y no ayudar a dividir más. Bien, pasa que también nosotros, me parece, no podemos ser tan inocentes de considerar que la Iglesia nunca tiene intereses o no persigue intereses políticos ni intereses económicos. En lo personal yo no creo que sea así, que la Iglesia sea ingenua. Pero bueno, y no puede, insisto, el Papa estar a través de distintos actos haciendo manifestaciones, está a favor o en contra de tal o cual gobierno, o a favor, eso para mí no debiera ser así. El Papa tiene que estar por encima de todo eso y no dedicarse a hacer política local o política nacional. Bien, creo que es más lo que resta que lo que suma. Bien. Sobre todo para no seguir sumando una grieta y una división que no nos saca nunca de allí. Bueno, pequeños, ¿alguna duda? ¿Algo para comentar? Entonces, nos vemos mañana a las 12. ¿Sí? Les confirmo la fecha del examen y seguimos avanzando. Fíjense de leer los fallos, ¿bien? De tomar contacto con ellos, y mañana entonces vamos a hablar del artículo 36, si es que ustedes no tienen otras consultas para hacer. Artículo 36. ¿Entregaron todos el trabajo, verdad, de García Arena? ¿Caso 5? Bueno, perfecto. Bueno, chicos, nos vemos mañana entonces a las 12 y seguimos conversando. Que tengan buen día. Gracias. Gracias. Hasta luego, gracias.